Gracia, misericordia y paz sea para todos, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Le voy a invitar a que busquemos en la Epístola Universal del Apóstol Pablo a los de Éfeso. En su capítulo número 2, leeremos del verso 1 al verso 10, para la gloria de Dios. Dice su palabra: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta palabra encontramos un mensaje precioso. En algún momento hablábamos de el regalo, un regalo que ya poseemos, y ese regalo es el libre albedrío, el ejercicio de nuestra voluntad. Dios nos dio, dentro de los 3 rasgos que compartió de su naturaleza, el pensar, el querer y el ir y hacer las cosas. El hacerlas es el ejercicio de la voluntad. Pero en este caso vamos a hablar de un regalo que no está en nosotros. Hay que ir a buscarlo, hay que ir tras él. Hay que recibirlo de aquel Dios bondadoso que nos trae la salvación por su misericordia. Si quisiéramos titular este mensaje, pues estaríamos hablando de un regalo. Y a todos nos gusta recibir regalos. ¿Pero qué es un regalo? Un regalo es aquella cosa que recibimos de alguien y que nosotros no pagamos por ella, simplemente nos llegó gratis. Y esto que llamamos gracia, que proviene de una raíz etimológica que quiere decir gratis, en el caso de Dios, y para este caso la salvación que proviene de Dios, es gratuita. Pero tenemos que buscarla. No está en nosotros ni es parte de nosotros como el libre albedrío. Tenemos que hacerla nuestra. Y para ello encontramos en la palabra que hace tiempo estábamos espiritualmente muertos por las ofensas, por los pecados que cometimos contra Dios. Y de la misma manera que todo el mundo. Y nos dejábamos gobernar por esas fuerzas de maldad, por los espíritus del diablo que todavía actúan por medio de la desobediencia a Dios. Y todos nosotros, los que somos ya cristianos, los que ya nos consideramos hijos de Dios, todos vivíamos así. Nuestra vida era complacer los deseos de nuestra naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Y por naturaleza éramos hijos desagradables. Merecíamos que Dios nos castigara tal como a los otros. Pero la compasión de Dios es tan grande y nos amó de una manera tan grande, con un gran amor, aunque estábamos muertos por todas estas faltas contra Él, por medio de Cristo, nos dio vida al unirnos con Él. Por eso dice que por gracia somos salvos. Dios nos levantó de la muerte junto con Cristo Jesús y nos sentó con Él en su reino celestial.
En el momento en que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y que abandonó esa tumba y que dejó como señal una piedra removida y que dejó como señal una buena cantidad de cosas para que las viésemos y quedaran escritas en los evangelios. Con Él nos levantó de la muerte porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados y se entregó a la muerte en propiciación nuestra, o sea, propiamente para que nosotros recibiéramos este regalo, la salvación. Lo que Dios hizo para mostrar en lo futuro su inmensa generosidad, porque Él es bondadoso, a través de Jesucristo lo recibimos. Y fuimos entonces salvos por esa generosidad de Dios, porque tuvimos fe. No nos salvamos por nosotros mismos, la salvación fue un regalo de Dios. La salvación no podíamos conseguirla con nuestros esfuerzos, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer el bien, tal como Dios ya lo tenía planeado para cada uno de nosotros. Pero era necesario que ese Cristo, que fue inmolado en una cruz, que se desangró en ella, lo hizo para darnos salvación a nosotros. Y en esta enseñanza, amados hermanos, tenemos que reconocer esa bondad inconmensurable, eterna, sumamente difícil de medir, porque está más allá de nuestro entendimiento. La manera en que nosotros interpretamos el amor es tan finita, o en otras palabras, es tan limitada de entenderse e inclusive de llevarse a cabo. Es porque nosotros no somos deidades. La única deidad, el único divino es Dios. Pero ¿qué hacemos los hijos de Dios? Todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, los que hemos recibido ese regalo, así como se recomienda un buen libro, así como se recomienda en ocasiones una película o una buena cantidad de otras cosas como comida, lugares a visitar, sitios a observar o cosas que aprender. Así los hijos de Dios procuramos compartir ese regalo que hemos recibido de Dios. Esta salvación, que es necesaria porque de lo contrario estamos condenados a la muerte por nuestros delitos, nuestros pecados. No importa si le llamamos tropiezos o errores o fallas o inclusive actos deliberados o no deliberados. El Creador, simplemente para que no nos pongamos a discutir o a replantear si es o no de voluntad o fuera de ella, simplemente los llama pecados. Y el pecado es todo aquello que está en contra de Dios. Y el autor del pecado es Satanás. Llámese diablo, llámese serpiente antigua, el enemigo, espíritus malignos, demonios. Todo esto, derivado del mal engendrado por Satanás, nos aleja de Dios. Y lo único que nos vuelve a acercar a Dios es la salvación. Y esta salvación la hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito, el único. No va a haber uno, ni hubo otro más que Él. Y este único Hijo es Jesucristo, el Mesías prometido, aquel que habían prometido los profetas a través de sus libros del mensaje que el pueblo de Israel recibió y a los cuales concedió Dios transmitir su palabra. Ese Mesías prometido es Jesucristo. Es el que vino a esta tierra, nacido de mujer, y que no hubo pecado en él. Y aun con todo, no quiso ser igual a Dios, ni aferrarse a ello, y se humilló y dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero para que esta salvación que Él llevó a cabo a través de su muerte en la cruz y la vida eterna que fue dada a través de Él por su resurrección, hay que buscarla. Y tenemos que cumplir 3 rasgos juntos, ni uno solo puede ir separado para poder
alcanzar esta salvación de parte de Jesucristo. Y uno de ellos es creer que Él es Dios. Si creemos que Jesucristo es Dios y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Seremos salvos solo siempre y cuando nosotros nos reconozcamos pecadores y nos arrepintamos de todo ese pecado que hemos cometido. Y entonces sí, la salvación es sobre nosotros. Porque si yo sé, como la mayoría de las personas, que existe Dios, pero no me arrepiento ni me reconozco pecador, no puedo tener esa salvación. Si yo sé que me equivoco y que cometo pecado, pero no me arrepiento de ello a pesar de que sé que Dios existe, no puedo ser salvo. Es el mismo caso de los demonios, dice la palabra del Señor, que los demonios también creen y tiemblan, pero no pueden ser salvos. Ellos mismos se condenaron hace mucho tiempo. Pero esta salvación que el Señor nos concede a través de Jesucristo solo se llevará a cabo en nuestras vidas para nuestras almas cuando reconocemos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, reconociendo que somos pecadores y arrepintiéndonos delante de Dios de todos nuestros pecados que hemos reconocido. Y al cumplir estas tres cosas, entonces la salvación de Jesucristo es sobre nosotros por medio de la fe. Porque hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos ese perdón de los pecados y nos arrepentimos delante de Jesús, reconociéndolo a Él como el único que da salvación. Y entonces sí, a partir de ese momento, somos llamados delante de Dios, sus hijos, juntamente con Cristo. Gloria sea a Dios por esta enorme bendición. Entonces este regalo, que es para toda la humanidad, nos tiene fortalecidos y de pie predicando la palabra de Dios. Y es el mismo mensaje que nosotros recibimos y compartimos a través de esta palabra para todos los que la reciban. Gracias sean dadas a nuestro Dios por esta bendición. Disponga su corazón para recibir la salvación de Dios. Y así, teniendo a Cristo, ahora sí, podemos solicitar por medio de esa salvación su fortaleza, sanidad, en la resolución de los problemas, el que nos comparta su bendición en cada una de las vertientes de nuestra vida, y así nosotros vamos a ser un testimonio vivo no solo de que Dios existe, sino de que Dios está en nuestro corazón y en consecuencia en nuestras vidas. Que Dios le bendiga con abundancia y la paz abunde en sus corazones. Amén.